Estuve viendo a esta chica durante algunas semanas. Habíamos salido en 2 citas. Su nombre era Fi. Nos conocimos en una aplicación de citas y finalmente nos encontramos unos días después. Ella era 4 años mayor que yo. Nuestra primera cita fue para tomar algo, y en la segunda salimos con mis amigos durante un fin de semana. Mis amigos tenían opiniones neutrales sobre ella. Pensaban que era, entre comillas, amable y un poco callada. Más tarde, revelarían sus pensamientos reales sobre ella, pero ya hablaré de eso más adelante. Phoebe me invitó a una fiesta de reencuentro del colegio. Me dijo que no quería ir sola y, sinceramente, después de que vino a pasar el rato con mis amigos y conmigo, sentí que le debía esto. Esta fiesta de reencuentro caía en un sábado cualquiera de otoño. No la organizaba su escuela, pero me dijo que la había organizado un tipo rico de su clase y que se celebraría en su casa. Yo aún no he tenido mi reencuentro del colegio, pero por lo que sé, normalmente estos eventos se realizan en bares o salones de banquetes. Llegamos a la casa de este tipo, y era sin duda una casa elegante. Tenía una entrada con portón, pero no había coches lujosos estacionados a la vista. Pensé que tal vez el dueño había aparcado su coche en el garaje. Tan pronto como entramos en la casa, sentí como si todos nos miraran, o más específicamente, a mí. Varias personas se acercaron a Phoebe para saludarla con un abrazo, y luego desviaron su atención hacia mí. Me sentí casi como si me estuvieran interrogando, con algunas de las preguntas que me hacían, como sobre toda mi historia de vida, lo que hacía para ganarme la vida, con quién vivía. Finalmente Phoebe nos apartó, ya que necesitaba hablar con más personas que también parecían hacer preguntas realmente personales y extrañas. Había algo raro en toda esa gente. Parecía que todos lucían mayores de 28 años, que era la edad que Phoebe me había dicho que tenía. Algunas de estas personas se veían fácilmente en sus 30 y tantos. Comenté sobre esto con Phoebe y ella me dijo, sí, algunas de estas personas no están envejeciendo muy bien. Le pregunté si recordaba a todas esas personas, y me dijo que sí. Luego le pregunté quién era el anfitrión de la fiesta, ya que tenía curiosidad por conocer al dueño de esta gran casa. Me dijo que no lo había visto en todo el tiempo que llevábamos allí. Durante todo el tiempo que estuve allí, sentí que todos me miraban fijamente. No apartaban la vista. Le susurré eso a Phoebe, y ella me respondió, probablemente es porque se están preguntando quién soy. En ese momento, esa era la única explicación lógica que pude pensar. Es difícil describir la creciente incomodidad en esa fiesta, pero les aseguro que no era lo que uno esperaría de un reencuentro escolar. No había música y todos estaban vestidos de una manera extraña, no como unos 28 años normales. Pero eso es otro tema, ya que ninguno de estos parecía tener 20 y tantos. Me sentía incómodo con las miradas que recibía en la sala en la que estábamos. Así que le dije a Phoebe que iba a ir al baño. En realidad, solo quería salir de esa sala y explorar un poco la casa. No tenía ninguna bebida en la mano ni nada que me hiciera sentir más tranquilo. Solo caminaba por esa enorme casa, sin nada en las manos, y todas las personas que pasaba me miraban fijamente. Decir que me sentía fuera de lugar sería quedarse corto. Encontré el baño, entré, aunque no necesitaba ir, y me cerré dentro solo para sentarme un momento y respirar, tomándome un descanso de la incomodidad que había afuera. Mandé un mensaje a todos mis amigos contándoles lo rara que era esa fiesta y me preguntaba cómo podría convencer a Phoebe para irnos temprano. Ya llevábamos entre 30 y 45 minutos allí, y el misterioso anfitrión de la fiesta no aparecía por ningún lado. Phoebe me envió un mensaje preguntando dónde estaba, y yo respondí que estaba en el baño, que me diera un minuto. Luego añadí, esta fiesta es realmente rara, estoy listo para irnos pronto. Ella me preguntó por qué, y yo respondí, todos están siendo raros. En ese momento alguien tocó la puerta del baño, por lo que ya no pude quedarme allí. Me lavé las manos rápidamente y salí del baño. El chico que estaba esperando afuera, que parecía uno de los más jóvenes, me dijo en voz baja, deberías irte, esa chica no es quien dice ser. Me quedé congelado por un segundo y luego respondí, ¿Phoebe? Él dijo, lo que te haya dicho sobre su nombre. Luego me preguntó qué me había contado ella sobre la fiesta, y le dije que me había dicho que era un reencuentro escolar. El chico sonrió de manera irónica. Me dijo, ¿es que estas personas parecen estar en un reencuentro escolar? Terminó su frase con las palabras,
Créeme, vete antes de que sea tarde. Y luego entró al baño cerrando la puerta. Casi toqué la puerta para pedirle que saliera y explicara más. Pero pensé por un momento. Ya estaba lo suficientemente sospechoso y incómodo en esta casa. Ese tipo acababa de confirmar que algo raro estaba ocurriendo allí. Caminé directamente hacia la puerta principal tratando de no llamar la atención. Aún sentía que la gente me miraba mientras me acercaba a la puerta. Salí directamente hacia mi coche en la calle y conduje a casa. Phoebe me envió un mensaje preguntando dónde estaba, pero no le respondí. Cuando llegué a casa busqué su número en las páginas blancas. El número no estaba asociado al nombre de Phoebe. El nombre que apareció fue Claire Foster. La dirección en la que la recogí en ambas ocasiones también era diferente a la que aparecía en las páginas blancas, lo que me hizo darme cuenta de que nunca la vi salir de su casa. Ella ya estaba esperando en la acera en ambas ocasiones. Respondí al mensaje de Phoebe diciendo que me tenía que ir, lo siento, y bloqueé su número. Mis amigos hicieron bromas sobre lo raro que les parecía desde el principio, pero no querían decírmelo para no hacerme sentir mal. Un amigo bromeó diciendo que parecía que estaba en la película Get Out. Mis amigos y mi familia desarrollaron pequeñas teorías sobre lo que estaba pasando. Algunos incluso pensaban que yo estaba exagerando todo, hasta que les conté sobre el nombre falso que me dio la chica y lo que el tipo me dijo, que debía irme antes de que fuera tarde. Era la víspera de Año Nuevo del 2024, y todos estábamos listos para que este horrible año terminara. Mi amigo Logan organizaba una fiesta en su casa, y yo llegué temprano para ayudar a preparar todo. Conseguí un lugar para dormir en la habitación de sus padres, lo que significaba que podía conducir a la fiesta y beber sin preocuparme por tener que manejar de vuelta a casa. Obviamente, sus padres no estaban en casa esa noche. La mayoría de nuestros amigos cercanos en el grupo de amigos vino, además de un montón de amigos de Logan a quienes no conocía. La fiesta fue divertida, y a la medianoche todos gritamos «Feliz Año Nuevo» y brindamos con nuestras bebidas. Después de eso, la gente empezó a irse poco a poco y la fiesta se fue calmando mientras los demás se dirigían a otras fiestas, bares o simplemente a casa. A medida que avanzaba la noche, los que se quedaron fueron solo los amigos más cercanos, hasta que se convirtió en una tranquila sesión de bebida en la sala de estar. Esto continuó hasta tarde en la noche, probablemente hasta las 3 de la mañana, cuando los últimos que no estaban durmiendo en casa de Logan se fueron. Cuando todo se calmó, empezamos a escuchar un sonido ocasional. Al principio no sabíamos qué era, pero pronto comenzó a sonar como un chirrido. Lo descartamos como un ruido proveniente de la nevera o algo así, lo cual sé que suena tonto, pero los electrodomésticos de la casa a menudo hacen ruidos extraños. Estábamos solo Logan, yo y Cody. Cody ya se estaba quedando dormido en el sofá. Ya era esa hora en la que todos íbamos a ir a dormir. Sin embargo, finalmente nos molestó tanto el ruido que tuvimos que investigar. Fuimos a la cocina y nos dimos cuenta de que el sonido no venía de allí. Nos percatamos de que el ruido provenía del sótano cuando nos acercamos a la puerta de este. Logan abrió la puerta y escuchamos el mismo chirrido. «Ve a ver qué es», dije yo. Él siguió diciendo que no, pero luego gritó al sótano, «Oye, ¿quién está ahí?». El chirrido se detuvo y nunca lo volvimos a escuchar. Después de un minuto sólido esperando en la parte superior de las escaleras, acordamos bajar juntos. Ambos tomamos cuchillos, borrachos, pensando que era una buena idea, cuando en realidad estábamos tan ebrios que probablemente solo nos haríamos daño a nosotros mismos con ellos. Bajamos las escaleras y comenzamos a revisar todo el sótano. No es grande. Solo tiene un sofá, una televisión, un bar, una mesa en la esquina y varios objetos viejos. Estaba bastante desordenado en ese momento. Lo primero que hicimos fue revisar cada posible grieta en busca de alguien que pudiera estar escondido. Luego tratamos de averiguar qué podría haber estado haciendo ese ruido. Noté una mecedora, así que me acerqué a ella. Me senté y comencé a balancearme. Y produjo el mismo chirrido que habíamos estado escuchando. Logan y yo nos miramos, me levanté, y en ese momento se erizó cada vello de mi cuerpo. No creo que hayamos corrido más rápido en nuestra vida que cuando subimos esas escaleras a toda prisa y cerramos la puerta de golpe. Tratamos de encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Logan mantuvo la puerta del sótano cerrada con llave durante días hasta que sus padres regresaron.
No había ningún ser vivo allí, pero algo estaba moviendo esa mecedora. Esa mecedora solía ser de su abuela, quien había fallecido hace mucho tiempo, y es algo que su madre guardó por razones sentimentales. No puedo decir que haya experimentado algo que se le asemeje a lo paranormal antes de esto, ni desde entonces. Aún hoy, cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Honestamente, cada vez que tenía miedo de niño, mi padre siempre me decía que en la vida no deberíamos tener miedo de los fantasmas, sino de los vivos, porque son ellos los que realmente pueden hacernos daño. En mis últimos años de adolescencia, conseguí algo de dinero después de que mi padre se quitara la vida y recibiera una herencia de él. En el momento de su fallecimiento, él y mi madre poseían una cabaña en Oregón, cerca del Monte Bachelor. La cabaña había sido puesta a la venta porque mi madre ya no podía hacer frente a los pagos, y alquilarla no cubría los gastos. La cabaña estaba a punto de salir al mercado para ser vendida en menos de un mes, y en ese momento se estaba finalizando toda la documentación con el agente inmobiliario y el abogado. Durante ese mes la cabaña ya no se iba a alquilar, sino que iba a quedar vacía. Vi esto como una oportunidad para alejarme un tiempo y aclarar mis pensamientos, debido a todo lo que había estado ocurriendo. Dejé el trabajo, empaqué mi equipo de snowboard, tomé a mi perro Midnight y me dirigí en el coche de mi padre hacia la cabaña. Los primeros 2 días en la cabaña fueron normales, y no ocurrió nada fuera de lo común. Pasaba mis días jugando con Midnight en la nieve, practicando snowboard, y las tardes jugando a la PlayStation o escuchando música, bebiendo y fumando en el balcón. Ya había hecho provisiones de comida, cigarrillos y licor, por lo que estaba bastante cubierto, salvo por las salidas ocasionales para ir a las pistas. Con la compañía de mi perro y los DVDs como entretenimiento, estaba bastante contento y comencé a sentirme relajado después de todo el drama previo a mi escapatoria. La cabaña era de 2 plantas. La planta baja tenía la sala de estar, una habitación de invitados y una pequeña cocina. Arriba había otras 2 habitaciones, junto con un balcón que salía de la habitación principal. La mayor parte de mi tiempo lo pasaba en la sala de estar, la cocina o la habitación principal. Nunca me aventuré a las otras habitaciones y siempre mantenía las puertas cerradas. El tercer día llegó y seguí mi rutina habitual de jugar con mi perro, ver películas y jugar a la consola. Ese día nevaba mucho, así que en lugar de ir a las pistas, decidí quedarme dentro. Fue cuando las cosas empezaron a ponerse un poco extrañas en nuestra zona. Solo había otras 2 cabañas cerca de la mía, tal vez a 1 cuadra de distancia. Todas las demás cabañas estaban a unos 1000 metros de la nuestra. Alrededor de nosotros, había principalmente bosques y altos pinos. Ambas cabañas cercanas estaban vacías, y durante los últimos días, sabía que nadie estaba alojado allí. Alrededor del mediodía, mientras estaba fuera con mi perro, noté lo que parecían ser huellas en la nieve alrededor de la zona que rodeaba nuestra cabaña. Aún seguía nevando, por lo que las huellas parecían frescas, como si alguien hubiera estado allí hacía solo unos 20 o 30 minutos antes que yo. Pensé que tal vez alguien estaba quedándose en la cabaña cercana y que no me había dado cuenta, tal vez como yo, solo buscando escapar un poco. Las huellas conducían desde mi cabaña hacia el área más densa del bosque, y luego desaparecían. Ignoré las huellas y regresé al interior. Llegó la noche y decidí irme a la cama. Mi perro Midnight estaba acostado en la cama conmigo cuando noté que sus orejas se levantaron, adoptando una posición de escucha. Seguido de eso, saltó rápidamente de la cama y corrió hacia abajo, hacia la sala. Yo me quedé en la cama en silencio, honestamente aterrorizado, y podía escuchar cómo se movía por la planta baja, de un lado a otro. Después de unos 5 minutos corrió de nuevo hacia arriba, hacia mí, y comenzó a hacer su baile de perro, señal de que quería salir. Bueno, no puedo negárselo, así que ambos bajamos las escaleras y salimos al camino para que hiciera sus necesidades, solo que no quería orinar. En cuanto salimos comenzó a tirar de la correa tratando de arrastrarme hacia donde él quería ir. No dejaba de mirar hacia la parte densa del bosque, donde habían estado las huellas, pero también olisqueaba el costado de la casa y miraba hacia el techo. Cuando se dio cuenta de que no iba a ir hacia donde él quería, se sentó
y se quedó mirando en la oscuridad. Un poco extraño para él, pero bueno, tal vez había algún animal del bosque que quería perseguir. Yo no quería perseguir nada, así que lo arrastré de vuelta al interior y subimos nuevamente. Alrededor de media hora después, estaba acostado en mi cama cuando escuché lo que sonaba como cascos caminando sobre el techo. Fueron solo una serie de unos 6 pasos y traté de racionalizarlo. Tal vez era una piña cayendo de un árbol sobre el techo, o quizás algún animal del bosque corriendo alrededor. Pero aquí está lo extraño. Los pasos parecían estar espaciados como los de un hombre, con zancadas largas, lo que realmente me estaba aterrando. Midnight también escuchó el ruido y corrió rápidamente hacia la puerta del balcón, esperando que lo dejara salir. Decidí que tenía que ser valiente. En ese momento me consideraba lo suficientemente fuerte para manejarme, así que tomé mi abrigo, mis zapatos, cigarrillos y linterna, y salí al balcón. En cuanto salí, encendí el cigarrillo y empecé a iluminar el techo con mi linterna, pero no vi nada, y la nieve en el techo estaba intacta. ¿Era todo cosa de mi cabeza? ¿Qué había de medianoche escuchando el ruido? Tal vez estaba contagiado por mi paranoia. Comencé a calmarme nuevamente y, mientras seguía fumando, me puse a mirar las estrellas y los árboles junto a la cabaña. Fue entonces cuando lo vi. En un árbol más alto que la cabaña, a unos 6 metros del balcón, vi lo que parecía un hombre agachado, en posición de cuclillas, entre 2 ramas. Era muy alto, como de 2,5 metros o más, y muy delgado. Estaba encorvado sobre una rama con sus brazos extrañamente largos y blancos, extendidos por encima de su cabeza, aferrándose a la rama superior mientras su boca estaba completamente abierta, sin expresión alguna. ¿Qué demonios es eso? No estaba seguro de si realmente estaba viendo esa cosa y me quedé mirando inmóvil. Noté que Midnight se levantó y comenzó a caminar detrás de mí, ladrando ligeramente al mismo tiempo. La cosa seguía sin moverse. Apagué mi cigarrillo y pensé en iluminar la dirección de aquella cosa con mi linterna, pero algo en mi cabeza me gritó que no lo hiciera. Así que retrocedí, tiré de Midnight hacia adentro, cerré la puerta con llave, y apunté la linterna hacia donde había estado, pero no había nada. Cerré las cortinas de la puerta del balcón y volví a la cama. Más tarde esa noche, escuché unos suaves golpecitos en la puerta del balcón, como si alguien estuviera tocando el vidrio con los dedos. Fue consistente y no paró durante casi 1 hora. Midnight parecía mirar la puerta, pero ya no se acercaba. Lo más extraño fue que sentí como si alguien me estuviera invitando a abrir esa puerta, pero al mismo tiempo escuchaba la voz de mi padre en mi cabeza diciéndome que me quedara en la cama, y no lo hiciera. Escuché la voz de mi padre y me quedé donde estaba. Finalmente, me quedé dormido, y cuando desperté por la mañana, no tardé mucho en empacar todo y salir de allí. Estaba buscando un teléfono nuevo en Craigslist y en Facebook Marketplace. Esto fue hace bastante tiempo, así que debe haber sido un iPhone 7 o algo similar, en una época en la que los teléfonos todavía tenían botones de inicio. Encontré un anuncio para un teléfono. Era algo genérico, un iPhone cualquiera, nuevo, por unos $300. Era una oferta realmente buena para la época, y recuerdo que el vendedor me explicó todos los detalles pequeños que debía saber, como que el teléfono estaba desbloqueado de fábrica, nunca había sido abierto y cosas por el estilo. También me envió un video de la caja, aún sellada. El tipo, cuyo nombre era Melvin, parecía simpático y fácil de hablar por mensaje. Conseguí su número y discutimos sobre el lugar donde nos veríamos. En el anuncio de Facebook su ubicación estaba mucho más cerca de mí, pero por mensaje me dijo que solo había estado allí esa mañana y que ahora se encontraba 1 hora al norte. No estaba muy contento con esto, pero la oferta era tan buena que no quería dejarla pasar. Comencé a preguntar a varios amigos si querían acompañarme en esta aventura, básicamente como una forma de hacer que el trayecto de 1 hora fuera más divertido. Mi amiga Martina aceptó venir, con la condición de que le comprara comida como agradecimiento. Melvin me envió la dirección de una comisaría, que quedaba a 1 hora de distancia, y me dijo que siempre hacía las transacciones en los estacionamientos de las comisarías para evitar estafas. Esto en realidad me dio algo de confianza en el trato. Pasé a recoger a Martina alrededor de las 8:30 de la noche y partimos. El hecho de tener compañía en el coche hizo el viaje mucho más entretenido,
Además, era viernes por la noche, así que después de hacer el trato podíamos salir a hacer lo que quisiéramos. Cuando salí de la autopista, estábamos a unos 10 minutos de distancia y llegamos a una zona muy apartada y tranquila. Parecía que había muchas áreas boscosas, edificios y casas dispersas, y luego más bosques. Llegamos a la comisaría, y no había nadie estacionado en el estacionamiento, excepto por los coches de policía vacíos. Condujimos varias veces alrededor del edificio, y no vimos al tal Melvin, que había dicho que conducía un coche negro Altima. Decidí llamarlo y él contestó diciendo que tenía problemas con su coche en el costado de la carretera y me preguntó si podía ir a ayudarlo. Me envió su ubicación y la revisé. Estaba en un lado de una carretera alejada, sin nada a su alrededor, solo bosques. Le pregunté qué necesitaba y me dijo que lo ayudara a arrancar su coche. Tenía cables de arranque. Le dije que sí, que podía hacerlo. Después de todo, habíamos manejado 1 hora para llegar allí, y no quería volver a casa sin más. Martina no paraba de mover la cabeza mientras hablaba por teléfono. El tipo me dijo, «Nos vemos pronto», y colgó. Martina básicamente gritó que esto no estaba bien, que era demasiado raro y que debíamos irnos. Le dije que simplemente iríamos a ver qué pasaba en el lugar que me había indicado. Aunque estaba de acuerdo con ella en que todo esto parecía muy sospechoso, estaba más molesto por haber manejado 2 horas por nada. Fuimos al lugar y cuando llegamos vimos las luces delanteras de un coche reflejándose en la carretera completamente oscura por la que nos encontrábamos. A medida que nos acercábamos, disminuí la velocidad y efectivamente era un coche negro, pero no podíamos ver a nadie dentro ni fuera de él. Cabe mencionar que estaba muy oscuro, pero siento que hubiéramos visto la cabeza de alguien dentro o algo similar. Martina me dijo que siguiera conduciendo, y yo respondí que sabía que era una de las cosas más raras que había visto. Una carretera completamente oscura entre 2 zonas boscosas, sin luces, sin otros coches a la vista. Un lugar bastante conveniente para que alguien se detuviera, y alguien más viniera con una buena cantidad de dinero en efectivo para comprar algo. Pasé de largo el coche, y de inmediato Melvin comenzó a llamarme una y otra vez. Ignoré todas las llamadas, y luego me envió un mensaje diciendo que me había visto pasar y preguntando por qué no me detuve, pidiéndome que diera la vuelta. Lo ignoré. Martina, siendo una persona muy positiva, se rió de toda la situación y me dijo que ahora me debía la comida. Busqué el restaurante más cercano y nos paramos en un pequeño diner tranquilo, donde prácticamente éramos las únicas personas allí, incluso siendo viernes por la noche. La camarera solo tomó nuestro pedido de café cuando un hombre solitario, con la capucha puesta, entró al diner y se sentó en uno de los taburetes del bar. Llevaba una sudadera sucia de color azul marino. Miró a Martina y a mí. Luego miró al frente y comenzó a hablar con la señora detrás del mostrador, aparentemente pidiendo un café. El hombre seguía mirando nuestra mesa cada minuto, así que le susurré a Martina que no mirara, pero que ese hombre podría ser el tal Melvin. La camarera vino con nuestros cafés y le preguntó si estábamos listos para ordenar. Le dije que en unos minutos. Cuando le entregaron el café al hombre, él dijo, en voz alta y clara, «Gracias, cariño». Era la voz del hombre con el que había hablado por teléfono. Le dije a Martina que ese era él y que teníamos que pagar y salir. Hice una señal a la camarera y le susurré que si nos podía traer la cuenta. Ella nos preguntó si había algo mal, y noté que el hombre miraba en nuestra dirección en ese momento. Respondí que solo queríamos café para el camino, y ella trajo la cuenta. La pagué, tomamos nuestros cafés y salimos del lugar. Nos subimos al coche y Martina dijo, «Dios mío, se está levantando». Miré hacia el diner y vi al hombre saliendo hacia la puerta rápidamente. Conduje fuera del estacionamiento a toda velocidad, y efectivamente, notamos un coche negro estacionado allí, que podría haber sido el que vimos al lado de la carretera. Conduje demasiado rápido para que él pudiera alcanzarnos. Volvimos a la autopista y estuve manejando a gran velocidad durante un rato, hasta que se encendió la luz de baja presión de los neumáticos. Supe al instante que me había pinchado una llanta. La presión estaba bajando rápidamente, así que para evitar daños, me orillé en la carretera y estacioné. Salí a confirmar que la llanta estaba pinchada, y tuve que reemplazarla con la de repuesto, lo que me llevó unos 15 minutos. Todo fue un desastre y si te preguntas, sí. Esa noche aún le compré la cena a Martina. Ahora, Martina y yo miramos esta historia como algo loco que podemos contar,
pero fue absolutamente aterrador pensar lo cerca que estuvimos de caer en una trampa. Esto ocurrió cuando era un niño pequeño, tal vez tenía unos 8 años. Mis padres me tuvieron tarde. Mis 2 hermanos mayores son al menos 10 años mayores que yo. Una noche, me despertaron en medio de la madrugada por un alboroto proveniente de la planta baja. Era mi mamá y mi papá. Abrí un poco la puerta y los escuché a ellos alterados, pero no estaba seguro de qué estaba pasando. Me acerqué a la escalera y me paré en la parte superior, llamando a mamá y papá. Mi mamá apareció al pie de las escaleras y me dijo que regresara a la cama. Hice caso sin hacer preguntas, aunque podía notar que estaban estresados por algo. Intenté volver a dormirme, pero entonces escuché que la puerta principal de la casa se cerraba de golpe, y luego quedó un silencio absoluto. Supuse que se habían ido de la casa, aunque no entendía bien el porqué. De todos modos, escuché a mi mamá y regresé a dormir. Poco después me despertaron nuevamente los sonidos provenientes de la planta baja. Era el sonido de la puerta principal cerrándose, y luego pasos, pero sin conversaciones. Naturalmente supuse que habían regresado a casa, y que simplemente estaban siendo callados para no despertarme. Oía pasos ocasionales y algunos ruidos provenientes de abajo, como si estuvieran abriendo y cerrando cajones y gabinetes, y hasta pensé que escuchaba la nevera abrirse. Pensé que era mi hermano mayor, Chris, que tiene 10 años más que yo. En ese entonces él ya sabía manejar, así que salía y regresaba tarde. No era nada raro que llegara alrededor de las 2 de la mañana y se pusiera a rebuscar en la nevera. Esas fueron todas las explicaciones lógicas que me estaba dando a mí mismo respecto a lo que estaba escuchando. Eventualmente, oí pasos subiendo las escaleras, acercándose y haciéndose cada vez más fuertes hasta que llegaron a la parte superior. Después se dirigieron directamente hacia mi puerta. La puerta se abrió lentamente y con cuidado. No me senté ni me moví, solo dejé los ojos abiertos mirando hacia la puerta mientras seguía acostado. No había luces encendidas fuera de mi habitación. Quien estuviera caminando por la casa lo hacía en la oscuridad, así que lo único que vi fue una sombra negra en el umbral de la puerta, con la forma de lo que parecía ser la cabeza de una persona. Comencé a decir nombres desde Chris hasta mamá y papá, hasta que simplemente pregunté, ¿quién está ahí? No respondieron. Solo cerraron la puerta y me dejaron allí, confundido, pero un poco asustado. Oí pasos bajando nuevamente por las escaleras. Estaba convencido de que era mi papá, que simplemente había venido a ver cómo estaba después de llegar a casa, aunque no entendía por qué me había ignorado. No escuché nada más desde abajo por un rato. La curiosidad me pudo y decidí bajar las escaleras en la oscuridad. Dejé todas las luces apagadas y, al acercarme a la cocina, me quedé congelado en el umbral al ver una figura alta en medio de la cocina. Dije, papá, asumiendo que era él solo por el tamaño de la persona. Entonces una voz profunda dijo, «Vuelve arriba». Corrí rápidamente hacia mi habitación, cerré la puerta y me metí bajo las cobijas. Lo único en lo que pensaba era por qué la voz de mi papá sonaba de esa manera. La realidad de que un extraño estuviera en la casa no me pasó por la cabeza, no hasta más tarde, cuando escuché nuevamente la puerta principal abriéndose y un alboroto proveniente de abajo. Eran las voces de mis padres. Fui nuevamente al pie de la escalera y me sorprendió ver que aún estaba despierto. Les pregunté qué había pasado, y me dijeron que Chris había tenido un pequeño accidente, pero que iba a estar bien. Meses después me enteré de que había tenido un accidente de tráfico, conduciendo en condiciones en las que no debía estar al volante. Mis padres recibieron una llamada del hospital y se apresuraron a ir a verlo, dejándome dormir. Le pregunté a mi papá si había estado en mi cuarto antes, y fue entonces cuando me enteré de que ellos habían estado fuera de casa durante horas. Mi mamá empezó a gritarle a mi papá porque había olvidado cerrar la puerta con llave cuando salieron apresuradamente de la casa. Cuando les conté a mis padres sobre la persona que había estado en la puerta de mi cuarto y en la cocina, mi papá tomó su arma y comenzó a buscar por la casa, mientras mi mamá llamó a la policía. Lo último que realmente recuerdo fue que un oficial de policía me pidió que contara lo que había sucedido. Mis padres me dicen que se sintieron como unos tontos al tener que explicarle a los policías que me dejaron solo y que olvidaron cerrar la puerta con llave al salir. No creo que se haya robado nada de valor,
aunque quien haya entrado claramente no tenía intenciones de hacerme daño. Tener un extraño en la casa ya es algo aterrador, pero imaginen vivir eso a los 8 años. Una vez trabajé como asistente de cuidado directo para una mujer de 65 años, con una discapacidad del desarrollo. Su hija, que tenía unos 40 años, trabajaba durante la noche y necesitaba a alguien con experiencia médica para cuidar a su madre mientras ella estaba fuera. Cuando digo que trabajé para ellos, me refiero a que literalmente solo trabajé una vez, solo esa noche, y a continuación, escucharás por qué nunca volví. El nombre de la mujer de 65 años era Marta, y la hija que me contactó se llamaba Colleen. Es posible que Colleen no tuviera otra familia que pudiera cuidar de su madre, o tal vez no quería o no podía permitirse poner a Marta en un hogar de ancianos. Otra opción es que se sentía más cómoda contratando a alguien con experiencia para cuidar de ella. En ese momento yo ya trabajaba como asistente de cuidado directo para otras 2 mujeres que también sufrían de alguna forma de discapacidad del desarrollo, por lo que tenía experiencia, pero nada me preparó para esa noche. Colleen se fue a trabajar más temprano ese día, después de que yo terminara mi primer trabajo, así que estaba realmente agotado, intentando ganar la mayor cantidad de dinero posible. Colleen me presentó a Marta, quien me sonrió antes de que la hija la subiera a su habitación para la noche. Era alrededor de las 9:40 de la noche. Colleen me dijo que a veces Marta caminaba por la casa por la noche, actuando confundida, y que tendría que calmarla y llevarla de nuevo a su cuarto. Ella especificó que esto no era un caso de sonambulismo. Cuando le pregunté, me dijo que era uno de los síntomas de la demencia de su madre. Le aseguré que sabía cómo manejar la situación. Al principio, pasé el tiempo en la sala de estar, poniéndome al día con un programa de televisión. Estos trabajos no son muy glamorosos y, en su mayoría, consisten en sentarse. De repente escuché pasos desde arriba. Fui hacia la escalera, miré hacia arriba y llamé a Marta, preguntándole si necesitaba algo. No respondió. Escuché sus pasos regresando a su habitación, y luego la puerta se cerró. Tal vez fue al baño. Regresé a la sala y seguí viendo la televisión. Aproximadamente 1 hora después, me levanté para tomar el sándwich que había traído de la nevera. Cuando salía de la cocina con el plato y el sándwich para regresar al sofá, casi me da un infarto, y dejé caer el plato al ver a Marta de pie en el umbral de la puerta. El vidrio se rompió por todas partes. Me disculpé con ella y le pregunté si estaba bien. Ella comenzó a gritarme, «¿Quién eres tú?». Le recordé quién era. Su asistente de cuidado directo, aquí para asegurarme de que estuviera bien. Todo lo que decía en ese momento era en un grito fuerte, «¿Por qué estás aquí? No te conozco», cosas por el estilo. Le recordé que acabábamos de conocernos y que su madre, Colleen, me había contratado para cuidarla a ella y a la casa. Esto pareció calmarla lo suficiente como para que la pudiera llevar de nuevo a su habitación. Le traje un vaso de agua y algo de melatonina, asegurándome de que tomara ambos antes de regresar a la planta baja. Después de unas horas, estaba absolutamente agotado y necesitaba dormir unas pocas horas. Había una habitación de repuesto en la planta de arriba, con una cama individual, donde Colleen me dijo que podría descansar si lo necesitaba. Pensé que Marta ya estaba dormida por la melatonina. Me acosté y me quedé dormido en minutos, pero solo dormí aproximadamente 1 hora. Me despertó un sonido proveniente de la planta baja. Era un golpeteo repetido, cada 1 o 2 segundos. Algo desde abajo estaba siendo golpeado. Salté de la cama ya que había dejado la puerta de la habitación abierta para escuchar cualquier ruido por si Marta se levantaba, y eso fue justo lo que sucedió. Cuando llegué a las escaleras me di cuenta de que el ruido provenía de la cocina. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, pero sin hacer ruido. Al llegar al final, miré alrededor de la abertura hacia la cocina, y lo que vi fue como una escena sacada de una película de terror que había visto antes. Vi a Marta en la oscuridad, de pie frente al horno, abriéndolo repetidamente y cerrándolo de golpe. Fue aterrador. Cuando digo que vi a Marta, realmente solo vi su silueta, ya que estaba tan oscuro en la cocina. Llamé a Marta en voz alta y ella se detuvo, giró hacia la izquierda, cerró el horno por última vez y comenzó a caminar hacia mí, en dirección a las escaleras. Le pregunté, con voz más suave y un poco asustada, «¿Estás bien?».
Se acercó lo suficiente para que pudiera ver su rostro, que mostraba una expresión en blanco. Luego pasó junto a mí y comenzó a subir las escaleras. La seguí hasta arriba, pero tan pronto como llegó a su cuarto, cerró la puerta de golpe. Toqué la puerta y le pregunté, «Marta, ¿estás bien?» No respondió. Abrí la puerta con cuidado para mirar dentro, y vi a Marta de pie al lado de su cama, mirando hacia la pared. He visto muchas cosas, pero esto fue un comportamiento realmente inquietante. El tipo de cosas que normalmente verías en una película de terror, como mencioné antes. Me acerqué a ella y la ayudé a acostarse en la cama. Cuando estuvo acostada la cubrí, y por lo que esperaba fuera la última vez le dije, «Buenas noches, Marta», y cerré la puerta. Fui a la habitación de repuesto cruzando el pasillo, y volví a acostarme. Intenté no quedarme dormido por al menos media hora, por si acaso ella se despertaba nuevamente, pero no sé si logré esperar tanto tiempo. Lo único que sé es que me quedé dormido muy rápido. Más tarde me desperté nuevamente, pero ya mucho más tarde. La habitación seguía completamente a oscuras. La alarma que había puesto una hora antes aún no había sonado. Miré alrededor de la habitación, preguntándome qué me había despertado. No entendí qué sucedió hasta que escuché un sonido proveniente del interior del armario. Entonces noté la puerta del armario entreabierta y la sombra negra de una cabeza que asomaba de él. Casi me da un infarto. Llamé a Marta, pero no respondió. Seguí diciendo su nombre varias veces hasta que empujó la puerta y la vi acercándose lentamente a la cama. Comenzó a repetir lo que había dicho horas antes. «¿Quién eres tú? No te conozco». A medida que se acercaba intenté calmarla, recordándole quién era. Busqué la lámpara al lado de la cama y la manipulé hasta que se encendió. En ese momento, Marta sostenía un enorme cuchillo de cocina en su mano. Todo cambió en ese instante. Marta se había convertido en una amenaza para mi vida, y tenía que preocuparme por mí mismo, no por ella. Grité, «Marta, suelta el cuchillo». Supongo que mi grito la estresó, porque se acercó aún más, y empezó a gritarme de vuelta, repitiendo una y otra vez, «No te conozco». No iba a intentar calmar a una paciente con demencia que estaba armada con un cuchillo. Eso no estaba en ninguna descripción de trabajo. Planeé una forma de rodearla en la habitación, y decidí hacerlo. Salté de la cama desde el lado más alejado de ella, y ella gritó nuevamente, «¿Quién eres tú?». Arremetió con el cuchillo hacia el aire mientras yo pasaba corriendo junto a ella. Fue un movimiento lento y débil, desde lo que pude ver, pero aún así mostraba que tenía la intención de usarlo. Bajé las escaleras, me puse los zapatos y salí de la casa. En lugar de llamar al número de emergencias, llamé a Colin, tal como me había pedido que hiciera en caso de algún problema. Fui cortés al hacer esto, porque involucrar a la policía nunca le hace un favor a nadie. Colin estaba gritando por teléfono, pidiéndome que no la dejara, y honestamente, le grité de vuelta que ella intentó matarme y que no había llamado a la policía. Ella tuvo que dejar su trabajo, por supuesto. Yo me quedé afuera de la casa, asegurándome de que Marta no se fuera a ningún lado hasta que Colin regresara. Cuando Colin entró, Marta ya estaba de vuelta en su cama, dormida. Colin llegó a acusarme de exagerar todo el asunto hasta que encontró el cuchillo junto a la cama de Marta. Para no darle más razones a Colin para culparme de todo esto, omití el hecho de que me había dormido, pero eso no significa que en ningún momento sintiera que había hecho algo mal. Colin incluso me ofreció esa habitación para dormir, pero nunca volví a trabajar en esa casa. Marta fue la paciente más aterradora con la que había tenido que tratar en mis 9 años de experiencia como asistente de cuidado directo. Cuando tenía 23 años, tuve que mudarme a otro estado por trabajo. Aunque sigo trabajando con la misma empresa, logré mudarme de nuevo a mi ciudad natal y trabajar en la oficina local. Pero en ese momento necesitaba un lugar donde vivir que no me rompiera el banco. Publiqué un anuncio en casi todos los sitios web para encontrar compañero de cuarto. Facebook, Craigslist, Twitter, e incluso en el subreddit de mi vecindario. Fue entonces cuando un hombre llamado Rob se puso en contacto conmigo a través de Facebook, diciendo que tenía una habitación disponible en su casa. Miré sus fotos para ver si parecía una persona normal, y efectivamente lo parecía. Estaba abierta a la idea de tener un compañero de cuarto masculino, siempre y cuando fuera una persona razonable,
aunque mis padres estaban muy en contra de la idea. Rob y yo hicimos una videollamada, durante la cual me dio un recorrido virtual por su casa. Al parecer, él era el dueño de la propiedad. Era una casa modesta ubicada en el centro de la ciudad, a solo 10 minutos en coche de donde estaría mi oficina. También parecía una persona bastante amable. No me dio malas vibras en absoluto. El precio era justo y sus reglas también lo eran. Dijo que la habitación estaba disponible para mudarme de inmediato, lo cual era perfecto. Así que se acordó. Una semana después, ya tenía todas mis cosas empacadas y manejé hasta allá. Conocí a Rob afuera de la casa, donde me saludó y me entregó una llave. Lo primero que noté de él fue que era bastante bajo. Estaba a la altura de mis ojos. Me ayudó a llevar algunas de las bolsas grandes y pesadas dentro de la casa. Me mostró mi habitación que ya estaba amueblada. Dijo que uno de sus amigos había estado viviendo allí y se había mudado recientemente. Reemplacé todas las almohadas y sábanas con las mías, por supuesto. El resto del día lo pasé acomodándome. Pude ver que Rob estaba intentando conocerme y, presumiblemente, hacerme sentir como en casa. No me dio ninguna vibra excesivamente amigable, pero no sentí que fuera algo extraño. Al día siguiente, que era domingo, Rob me ofreció llevarme a dar una vuelta por la ciudad para mostrarme los alrededores. No tenía muchas ganas, pero acepté para comenzar con buen pie. Me llevó a recorrer la ciudad, mostrándome los mejores centros comerciales, buenos restaurantes y otros lugares interesantes. Luego me ofreció invitarnos a almorzar. No tenía mucha hambre, y él sugería un almuerzo sentado, casi como una cita. No quería que pensara que tenía otro tipo de intenciones, solo necesitaba un cuarto. Le dije que no tenía hambre y enseguida sugirió que fuéramos a tomar algo en lugar de comer. Rechacé educadamente, diciendo que no bebo entre semana. Él se mostró un poco insistente, diciendo que solo serían un par de copas. Mantuve mi amabilidad y le respondí que en otra ocasión. Se quedó en silencio de repente, como si estuviera molesto. Admito que me sentí algo incómoda, pero no era nada que no pudiera manejar. Esa semana fue mi primera semana en el trabajo, así que mi atención estaba principalmente enfocada en adaptarme a la rutina laboral. No fue sino hasta unos días después que llegué a casa, y mientras hacía la lavandería, noté que mi cesto de ropa estaba diferente. La ropa no estaba como la había dejado, y al cargar la lavadora, noté que me faltaba un par de mis pantalones cortos. Revisé mi habitación de arriba a abajo como 5 veces, y efectivamente había desaparecido. Tuve un pensamiento perturbador. ¿Y si Rob? No, me negué a creer eso, por ahora. Aún así, empecé a desear que la puerta de mi cuarto tuviera una cerradura. Ese fin de semana compré una perilla con cerradura en Ace Hardware, y mientras Rob no estaba en casa, la cambié por la vieja. Ahora podía salir tranquila, sabiendo que tenía privacidad. Decidí contarle a Rob la próxima vez que lo viera. Sin embargo, esa noche no regresó. Al parecer estaba trabajando. Su horario parecía ser bastante aleatorio. Esa noche me desperté por unos golpes en la puerta de mi habitación. Era Rob. Estaba diciendo mi nombre y no sonaba nada feliz. Miré la hora y eran como la 1:30 de la mañana. Decidí hacerme la dormida ya que honestamente estaba un poco asustada de abrir la puerta. Tenía la sensación de que todo esto tenía que ver con la perilla de la puerta, y tenía razón. A la mañana siguiente me desperté con un montón de mensajes de texto de Rob, diciendo que necesitábamos hablar y que estuviera en casa después del trabajo. Simplemente respondí, ¿es sobre la perilla de la puerta? Y él respondió afirmativamente. Me disculpé y le dije que planeaba contárselo. Él me contestó que la perilla debía ser retirada de inmediato. Su tono comenzó a volverse realmente desagradable y extraño. Pensé un poco más sobre mi siguiente respuesta, y básicamente le dije que esperaba que pudiera entender que soy una chica, y que me sentía más segura al poder tener privacidad en mi habitación. Él respondió un poco más amable, pero básicamente me dijo que no a mi solicitud y que la perilla vieja debía volver a su lugar. Estaba confundida y molesta, pero tenía que respetar sus reglas. Yo también la había instalado sin decirle nada, por lo que sentía que tenía derecho a estar algo molesto, pero ¿cómo sabía él que la había cambiado? No es como si hubiera dejado las perillas viejas a la vista. La idea de que intentó entrar en mi habitación esa noche me asustó un poco. Al día siguiente cambié la perilla de vuelta. Volví a Ace, pero aquí fue donde las cosas realmente empezaron a ir mal. Un día, cuando Rob no estaba en casa,
Hubo un golpe en la puerta. Era una chica de mi edad. Me preguntó si vivía allí con Rob, a lo que respondí que sí. Entonces me advirtió que me fuera de inmediato, que Rob tenía varias órdenes de restricción en su contra por parte de diferentes chicas, y que era conocido por ser un acosador peligroso y extraño. Me quedé sin palabras. Le pregunté cómo sabía que yo estaba allí, y me explicó que sabía que él estaba tratando de alquilar su habitación, y que no le sorprendía que hubiera decidido que una chica se mudara. Me dijo que me vio mudándome y que había querido esperar a que él no estuviera en casa para avisarme. Le agradecí mucho. Realmente estaba aterrada. Ya le había pagado a Rob por todo el mes y no sabía qué hacer. Ella me dijo que me ayudaría en todo lo que pudiera. Me dio su número y se fue. Empecé a empacar mis cosas y a buscar otros lugares a los que pudiera mudarme. Encontré un apartamento tipo estudio en otro lado de la ciudad, en alquiler por un poco más de dinero. Contacté a la persona que había publicado el anuncio y me dijo que podía mudarme tan pronto como fuera posible. Perfecto. Ahora solo me faltaba decírselo a Rob y recuperar mi dinero. Empecé a empacar algunas de mis cosas en mi auto y le envié un mensaje diciéndole que tendría que mudarme al día siguiente, porque surgió un asunto familiar y necesitaba regresar a casa. No respondió. Regresó a la casa aproximadamente una hora después y me preguntó sobre mi mensaje. Me inventé la mejor historia falsa posible, y él me dijo que sí, que me devolvería el dinero al día siguiente. Después de ir al banco, me sentí muy aliviada. Al cabo de aproximadamente una hora tocó mi puerta y me preguntó si alguna chica me había dicho algo. Simplemente respondí que no sabía a qué se refería, y él me dijo que no importaba, que solo parecía que me estaba escapando por otra razón. Insistí en que era puramente por un tema familiar y me dijo que estaba bien, y se fue. Lamentablemente, la historia no terminó ahí. Esa noche me desperté y grité a todo pulmón cuando vi una figura negra sentada en el borde de la cama. Era Rob. Se dio vuelta, me puso la mano en la boca y me dijo en voz baja: «Shh». Le dije, por favor, no me hagas daño, y él respondió: «¿Por qué te haría daño? Sabía que alguien te había dicho algo, no creas lo que esas chicas dicen». Le respondí que me estaba asustando. Y esta parte aún me parece tan insana ahora como en ese momento. Comenzó a acariciarme la pierna y me dijo: «No quiero asustarte». Inmediatamente después de que le dije que me estaba asustando, me levanté de la cama y corrí hacia la puerta. Él gritó que me detuviera, pero yo corrí hacia afuera con mi teléfono en la mano y llamé a la policía. Me escondí en un arbusto hasta que llegaron y les expliqué toda la situación. Hicieron que Rob saliera y les contara su versión de los hechos. Básicamente les dije que solo quería sacar todas mis cosas de la habitación y que me iba. Los policías se quedaron allí mientras yo recogía el resto de mis cosas y las llevaba a mi auto. También insistí en que Rob me devolviera el dinero mientras la policía estaba presente, y él lo hizo. Durante todo el tiempo que los policías estuvieron allí, él intentó actuar como un tipo normal. Pude notar que uno de los oficiales me apartó para decirme que este tipo ya había sido arrestado anteriormente por otros incidentes con mujeres, pero Rob negó haber entrado en mi habitación o haberme tocado o hecho algo en particular. Así que todo fue dijo ella, dijo él. Salí de la casa y me fui directamente a un hotel por esa noche. Al día siguiente, me mudé al apartamento tipo estudio. Por suerte, la chica que publicó el anuncio pudo facilitarme la mudanza rápida. Desde entonces nunca más he vivido con otro hombre que no sea mi novio o esposo, ni con nadie que no conozca, por lo que pueda pasar. Una noche estaba en casa solo por una razón que no recuerdo. Todo lo que sé es que mi familia había salido, y yo tenía alrededor de 15 o 16 años. En ese momento, era un gran aficionado a los videojuegos, obsesionado con StarCraft, y a veces pasaba 1 o 2 noches de fin de semana jugando a StarCraft o algún otro juego de PC. Esto ocurrió justo antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia. Estaba jugando StarCraft en mi computadora en mi habitación, que estaba en el primer piso, cuando de repente sonó el timbre de la puerta 2 veces. Corrí hacia la puerta, sin querer alejarme mucho del juego por miedo a perder. Llegué a la puerta y pregunté, como siempre hacía cuando estaba solo: ¿quién es? Desde el otro lado una voz suave y débil dijo algo que no pude escuchar, pero sonaba como la voz de una mujer. Abrí la puerta manteniendo la puerta de tormenta cerrada,
separándome de la mujer mayor que estaba frente a mí, con una gran sonrisa en su rostro. Tenía las manos atrás de su espalda. Le pregunté a través de la puerta, ¿puedo ayudarte? Ella respondió que necesitaba usar un teléfono y me pidió si podía entrar. Desde que era pequeño siempre me habían enseñado a no dejar entrar a extraños en la casa, y eso incluía a las mujeres. Sin embargo, me sentía tan incómodo que no sabía cómo rechazarla. Le mencioné la biblioteca, que estaba a unas cuantas cuadras, porque seguramente allí tendrían un teléfono. En el fondo sabía que la biblioteca ya estaba cerrada en ese momento, pero solo quería que esa extraña, que intentaba entrar a mi casa, se fuera. Ella seguía sonriendo, pero lo que dijo a continuación no coincidió con su sonrisa. Dijo, «Es muy grosero rechazar a una anciana que pide ayuda». Respondí de la única forma que pude pensar en ese momento. Mis padres no permiten que entren extraños a la casa, es una regla de la casa. Comencé a cerrar lentamente la puerta mientras me disculpaba, pero ella seguía ahí, inmóvil, sonriendo, aunque su sonrisa comenzó a sentirse mucho más amenazante. Volví a mi habitación, pero antes de llegar el timbre sonó nuevamente. No había forma de que volviera a abrir la puerta. Esa mujer transmitía una vibra rara desde el principio. Tal vez algo no estaba bien con ella, tal vez no estaba completamente cuerda. Eran cosas que no podía saber, y quizás eso fue egoísta de mi parte al mandarla a irse, pero no iba a abrir la puerta para nadie cuando estaba solo en casa. Volví al juego, pero no mucho después de sentarme nuevamente, escuché un sonido de golpeteo en la ventana. Era un sonido metálico, como si algo de metal estuviera chocando contra el cristal. La ventana estaba justo frente a mi escritorio. Tenía la persiana bajada, así que no podía ver lo que estaba haciendo el ruido, pero ya tenía una idea. Mi habitación era la única con la luz encendida en toda la casa. El horrible pensamiento de que fuera la mujer mayor de antes, que había caminado hasta mi ventana, me aterrorizó. Apagué el sonido de la computadora. A ese punto ya no me importaba el juego. El sonido en la ventana persistió. Finalmente me levanté y me fui a otra habitación de la casa. Me quedé un rato en la oscuridad de la sala de estar. Cuando el timbre volvió a sonar, me dije que esta mujer me estaba acosando. Traté de convencerme a mí mismo de que no era una amenaza, solo una anciana loca que probablemente no sabía ni dónde estaba. Cuando tocó el timbre una segunda y tercera vez, decidí abrir la puerta y preguntarle si había alguien a quien pudiera llamar por ella. Pero cuando abrí la puerta, había un hombre del otro lado. Parecía ser unos 10 años más joven que ella. Me preguntó a través de la puerta de tormenta, ¿has visto a mi madre? Respondí que sí, que ella había estado en mi puerta justo antes. Él se disculpó y me dijo que su madre tenía demencia y que se había salido de la casa. De repente me sentí mal, pero me pidió si podía entrar por un momento. De nuevo me sentí incómodo. ¿Por qué quería entrar? Le dije lo mismo que le había dicho a la mujer que decía ser su madre, que podíamos hablar a través de la puerta. Luego le mencioné que pensé que ella había ido al patio trasero, ya que había oído algo por la ventana. Le dije que podía ir alrededor de la casa y verificar. Él me agradeció y caminó por el camino de entrada. Pensé que iría al patio trasero, pero cuando fui al fondo de la casa y miré por la ventana, esperando verlo buscar alrededor, no vi a nadie, ni a él ni a su madre. Todo esto era demasiado extraño para mí. Esa noche me fui a dormir más temprano, dejando la televisión encendida como fondo, hasta que escuché nuevamente el sonido de golpeteo en la ventana. Algo metálico estaba tocando el vidrio. Recordé al hombre preocupado y decidí tratar de ayudar. Me acerqué a la ventana, levanté la persiana con la mano y vi a la mujer fuera de mi ventana, con esa misma sonrisa espeluznante. Estaba tocando con un cuchillo de cocina la ventana. Cerré rápidamente la persiana y me volví a meter en la cama. Esto no me parecía real. Un tiempo sospechosamente corto después, el timbre sonó como 4 veces. El golpeteo en la ventana se detuvo. Para ese momento, todo esto ya me parecía demasiado sospechoso. Sentía que era un intento de robo. Ignoré el timbre y me quedé en la cama. Iba a esperar a que todo esto terminara. No tenía teléfono celular en ese momento. No era el chico más social mientras crecía. Tampoco quería llamar a la policía por alguna razón. Esperé hasta que finalmente se detuvo todo. A la mañana siguiente, le conté a mi papá lo que había pasado. Cuando lo llamé, me dijo que había sido inteligente al no abrir la puerta.
Todos estuvieron de acuerdo en que todo lo que había ocurrido sonaba como un intento de robo. ¿Es posible que la mujer realmente tuviera demencia y que el hombre fuera su hijo preocupado? Tal vez, pero todo parecía demasiado coordinado. ¿Por qué quería entrar en la casa? ¿Cómo sabía que ella vino específicamente a mi casa? ¿Por qué nunca fue al patio trasero a buscarla, cuando le di permiso para hacerlo? Demasiadas preguntas sin respuesta que me hacen creer que realmente evité algo terrible si hubiera abierto esa puerta. Esto ocurrió hace tanto tiempo que muchos detalles están un poco borrosos. No fue algo que sucediera ayer, pero intentaré recordar lo mejor que pueda y llenar los vacíos con lo que mejor recuerdo de los acontecimientos. Era el último día de clases. Yo estaba en cuarto grado. Cuarto grado era el último año en nuestra escuela primaria en la que los niños debían ser recogidos por sus padres, mientras que los estudiantes de quinto grado podían irse caminando a casa por su cuenta. Mi mamá siempre era la que venía a recogerme ese día. Mi amigo Denis y yo habíamos planeado una cita para celebrar el último día de clases. Denis no estaba en mi clase ese año, pero habíamos sido amigos desde el jardín de infancia. Él estaba en un pasillo diferente para la salida que yo. Después de que terminaron las clases, formamos una fila y caminamos hacia la puerta de salida al final del pasillo, donde esperábamos afuera con nuestra maestra, la señorita Blue. Esperé a que el papá de Denis apareciera entre la multitud de padres que entraban y salían del estacionamiento cerca de las puertas. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Tommy, Tommy. Miré y vi a un hombre saludándome mientras se acercaba. Se presentó como el tío de Denis y me dijo que me estaba recogiendo. Me acerqué a la señorita Blue y le dije que me estaban recogiendo. Ella preguntó, ¿dónde está él, cariño? Y señalé al tío de Denis, quien saludó a la señorita Blue. La señorita Blue me despidió y me fui con el hombre. Él nos guió a través de la multitud y hablaba muy rápido, casi de forma nerviosa, como si tuviera un pequeño tartamudeo. Caminaba increíblemente rápido, casi era difícil seguirlo con mi mochila puesta. Me explicó que su hermano, o sea, el papá de Denis, estaba trabajando más tarde de lo esperado y que él me llevaría a casa. Llegamos a su coche, que era un tipo de auto hatchback de color rojo oscuro, y en ese momento empecé a darme cuenta de algo extraño. ¿Dónde estaba Denis? ¿Por qué no lo recogíamos también? El hombre se volvió a mirarme desde el asiento trasero y me dijo que Denis ya estaba en su casa. Yo era muy tímido con las personas que no conocía, especialmente con los adultos, y no solía hablar abiertamente si algo me confundía, pero en ese momento estaba completamente confundido. Todo esto no tenía sentido. Durante el trayecto el hombre seguía hablando, contándome historias de su infancia, preguntándome qué deportes practicaba, qué estábamos aprendiendo en clase. Si tuviera que adivinar, diría que estuvimos en el coche unos 10 minutos. Para nuestra ciudad, donde las casas estaban tan cerca unas de otras, eso era bastante tiempo. Mi casa estaba a unos 5 minutos caminando de la escuela, y de repente nos encontrábamos en una zona que no conocía. Cuando estacionó el coche frente a su casa, vi que la casa parecía bastante normal. Me condujo adentro y cerró la puerta con llave detrás de nosotros. Dentro, todo estaba muy oscuro, y de repente entendí por qué. Todas las cortinas estaban cerradas. Casi sentía que era de noche, especialmente porque la única fuente de luz era una lámpara tenue en una esquina. Me miró y sonrió. Le pregunté, ¿dónde está Denis? Y él comenzó a ponerse muy nervioso diciendo algo como, «Oh, creo que está abajo jugando videojuegos, espérame un momento». Luego desapareció en una habitación cercana y escuché una puerta abrirse y unos pasos descendiendo hacia el sótano. Mi corazón ya estaba acelerado, sabía que estaba en peligro. Me acerqué a la puerta para intentar abrirla en silencio, pero no pude. Tenía algún tipo de cerradura que debía necesitar una llave. Comencé a entrar en pánico, pero aún conservaba algo de esperanza de que Denis bajara por las escaleras. Sin embargo, sabía que las posibilidades de eso eran escasas. Ya me arrepentía de haber entrado en esa casa. Hice lo único que pude pensar. Fui a la cocina y encontré un teléfono colgado en la pared. Lo levanté y marqué el número de emergencias. Lo primero que dije en un susurro fue, «Por favor, vengan a esta casa, me han secuestrado». Me escucharon y lo confirmaron, pero no dije ni una palabra más. Escondí el teléfono bajo una toalla en la esquina de la habitación mientras escuchaba los pasos del hombre que regresaba.
Luego me llamó por mi nombre, diciendo, «Baja, Denise está aquí abajo». Hubo una pausa, repitió mi nombre y cuando no respondí, subió rápidamente las escaleras para verme. Me preguntó si estaba bien, y me sentí tan enfermo, tan asustado. Me odiaba por haber entrado en esa situación sin haber sido más sabio. Le pregunté con una voz temblorosa si podía irme. Recuerdo el cambio en su rostro. Su sonrisa amigable desapareció en cuanto se dio cuenta de que ya no me estaba engañando. Se acercó a mí de forma tranquila hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para agarrarme la muñeca de forma agresiva y empezó a tirarme hacia el sótano. Grité y lloré y él me gritó, «Te soltaré si dejas de gritar y te portas bien». Así que obedecí. Bajé las escaleras y a mitad de camino la puerta se cerró de golpe detrás de mí y escuché que se cerraba con llave. Bajé completamente las escaleras hasta un sótano vacío y sin terminar, con el suelo de concreto y una sola viga de soporte en el centro de la habitación. Había una luz amarillenta y deprimente proveniente de una bombilla expuesta colgando del techo. Si hubiese un lugar donde imaginarías que van los niños secuestrados, este sería el lugar. Escuché los pasos pesados del hombre arriba. Se podía oír todo en esa casa. No sé qué estaba haciendo, pero lo oí caminar por un buen rato. Luego vino hasta la puerta del sótano, la abrió y me preguntó si tenía hambre. Respondí que no. No quería que fuera a la cocina y viera el teléfono perdido. Cerró la puerta y la volvió a asegurar con llave. Me senté allí esperando, con el corazón en la garganta, cuando escuché el timbre de la puerta sonando 3 veces desde arriba, seguido por ruidos de golpes, que definitivamente eran los golpes de la policía en la puerta. No grité hasta que escuché que la puerta principal se abría, pero nunca escuché los pasos del hombre acercándose a la puerta. El timbre siguió sonando. Seguí escuchando los golpes durante un buen rato hasta que escuché un sonido realmente fuerte, seguido por varios pasos pesados y voces gritando. Comencé a gritar pidiendo ayuda tan fuerte como pude desde la cima de las escaleras, golpeando la puerta. La puerta estaba desbloqueada, y un oficial de policía en el otro lado me agarró y me apresuró hacia afuera. Había al menos 3 patrullas estacionadas afuera. Tuve que contarle todo a 2 de los oficiales mientras esperábamos que mis padres llegaran. El hombre de dentro fue sacado y metido en un coche de policía esposado, y esa fue la última vez que lo vi. Cuando mis padres llegaron al lugar, mi mamá estaba llorando desconsoladamente. Ya se había armado toda una escena en la escuela, ya que la policía fue llamada, y el papá de Denise se dio cuenta de lo que había sucedido. Este hombre era un compañero de trabajo del papá de Denise. Cuando de alguna manera se enteró de que el papá de Denise iba a recoger a Denise y a mí el último día de clases, aprovechó la oportunidad para hacer lo que hizo. Fue completamente enfermo. No sé cómo descubrió cómo me veía, y a medida que crecí, nunca pregunté más detalles porque trato de no pensar en ello. Mi mamá asistió a terapia conmigo durante meses después de este incidente. Digamos que mis padres no tuvieron palabras amables para la señorita Blue, por no haber verificado si realmente conocía a la persona que me estaba recogiendo. Si no hubiera pensado en llamar a la policía antes de que él prácticamente me arrojara al sótano, sé que ahora mismo estaría muerto. Esto ocurrió hace aproximadamente 17 años. Ese hombre puede que ya haya salido de prisión, por lo que sé. Cuando mi primo Cody y yo estábamos en nuestros 20 y pocos años, hicimos varios viajes de camping por Colorado. Creo que esto sucedió cuando yo tenía 22 años y él 23, y ocurrió en el bosque Urpo. Era mi primera vez acampando allí, aunque no de Cody. Era a mitad de semana, ya que nuestros trabajos nos permitían tener días libres en ese periodo, y a menudo aprovechábamos para hacer campamentos y evitar el tráfico y las multitudes. Siempre dejé que Cody tomara el control en estos viajes, ya que él era el explorador águila, no yo. Estacionamos cerca de un área de picnic y desde allí nos adentramos en el bosque. Después de unos 15 minutos caminando más adentro, encontramos un buen lugar para montar el campamento. Un buen lugar significaba un claro lo suficientemente grande como para caber 2 tiendas, la estufa portátil y una fogata. Lo primero que hicimos fue sacar nuestras cosas y montar las tiendas. Cody siempre ha sido mucho más rápido que yo al armar una tienda. Lo hace en solo unos minutos, mientras que a mí siempre me tomaba más de 20 minutos, o mejor dicho, me tomaba más de 20 minutos, ya que no he vuelto a acampar en la naturaleza desde este viaje.
Lo siguiente que hicimos fue crear un anillo de piedras para hacer una fogata, y luego recolectamos algunas ramas y madera. Cody había traído un iniciador de fuego y un encendedor, así que supongo que de alguna manera hicimos trampa, pero bueno. Ya era el momento del día en que el sol se ponía, teníamos el fuego encendido y Cody comenzaba a cocinar algunos filetes y hamburguesas. Una cosa que siempre hacía Cody era llevar la comida al siguiente nivel en estos viajes, además de ser un excelente cocinero, así que siempre confié en él para alimentarnos. Por supuesto, teníamos nuestro spray para osos en caso de que el olor de la comida atrajera a algún oso negro, lo cual Cody siempre decía que era muy poco probable. Siempre decía que lo que realmente debíamos preocuparnos en medio del bosque eran otras personas. Mientras comíamos nuestros filetes y hamburguesas, abrimos algunas cervezas y pusimos algo de música de rock clásico en el altavoz. Si nunca has ido de camping, no entenderías lo bien que se siente estar en el bosque, con un amigo o un familiar y algunas cervezas, recordando buenos momentos y disfrutando de la música. A medida que oscurecía, comenzamos a jugar a las cartas en una pequeña mesa plegable que llevamos específicamente para eso. Después de jugar algunos juegos tradicionales, comenzamos a jugar Uno, y fue en ese momento cuando escuchamos algo en el bosque. Pausé la canción en mi teléfono para que el altavoz se quedara en silencio. Ahora estaba claro. Escuchamos a una persona tarareando y pasos provenientes de más allá de los árboles, en la oscuridad total del bosque. Cody me instó a que encontrara la linterna. Traté, pero cuando la encontré los ruidos ya se habían desvanecido. Le pregunté a Cody si eso debía preocuparnos, y él dijo que definitivamente era inusual que alguien estuviera tan adentro en el bosque, y mucho menos caminando de manera extraña junto a un campamento con una fogata y tarareando en voz alta. Estaba algo nervioso, y vi que Cody también lo estaba. Volvimos a jugar a las cartas, pero con la música mucho más baja. Cuando menos lo esperábamos, un gran palo cayó en medio de nuestro campamento, haciéndonos saltar del susto. No cayó de un árbol. Este palo fue lanzado hacia nosotros por alguien. Cody comenzó a gritar algo como, «Quien quiera que esté ahí, déjanos en paz». Y luego escuchamos pasos nuevamente a la distancia, alejándose de nosotros. Le sugerí que empacáramos todo y nos fuéramos a otro lugar, pero él dijo que no, que de ninguna manera en la oscuridad. Ambos teníamos nuestro spray para osos y me aconsejó mantenerlo cerca en mi tienda cuando fuéramos a dormir. Era lo más parecido a un arma de defensa personal que teníamos. Seguimos escuchando ruidos como ramas de árboles rompiéndose a lo lejos, ruidos que nunca esperarías que hiciera un animal. Alguien estaba ahí afuera, tal vez varias personas, eso estaba claro. Eventualmente tuvimos que dormir, así que acordamos turnarnos para mantener la guardia y asegurarnos de que nadie viniera a nuestro campamento a robar algo, o, lo peor, hacer algo peor. Cody aceptó tomar el primer turno. Dijo que se quedaría despierto leyendo su libro. Así que me metí en mi tienda y luego en mi saco de dormir y me dormí. Despertar en medio de la noche mientras acampas es algo normal. Estás en un ambiente frío y al aire libre, en un saco de dormir incómodo, y cualquier cosa puede despertarte. No sabía qué me había despertado. Aún estaba medio adormecido. Mi cerebro no se sentía completamente despierto. Miré hacia arriba y vi una cabeza asomando por la entrada de mi tienda. Pensé que era Cody. Me froté los ojos, pero en realidad era la oscuridad lo que me impedía ver su rostro. Dije Cody pensando que me despertaba para tomar mi turno de vigilar. Pregunté aún somnoliento, ¿es mi turno? Miré fijamente la cabeza que asomaba hacia mí, mi mente despertándose lentamente con cada segundo. Luego escuché el cierre de la tienda rápidamente y la cabeza desapareció. Me recosté de nuevo en mi saco de dormir, pero solo por un segundo. De repente tuve una extraña sensación de claridad. Me senté de golpe y escuché los pasos alejarse. «Cody», grité, pero no respondió. Abrí la cremallera de mi tienda para asomarme al campamento. El fuego ya estaba apagado y Cody no estaba afuera. Me acerqué a la tienda de Cody, que estaba cerrada con cremallera. La abrí y miré dentro, y lo vi dormido profundamente en su saco de dormir. Me recorrió un escalofrío, como si me hubieran pinchado con una aguja. Me temblaban las manos al darme cuenta de lo que estaba pasando. Comencé a despertarlo, y cuando finalmente abrió los ojos, le dije que alguien estaba en el campamento. Le tomó un momento volver a la realidad, como me había pasado a mí, pero cuando lo hizo, agarró su spray para osos.
Dijo que probablemente se había quedado dormido mientras leía, y que yo debería dormir en su tienda esa noche. Para eso, necesitaría mi saco de dormir, así que salimos de la tienda juntos, y él se quedó vigilando mientras yo corría a mi tienda a buscar mi saco de dormir. Al cogerlo escuché ese maldito tarareo otra vez desde afuera. Lo tomé y Cody me susurró que apurara. Le dije, ¿lo oyes también? Y me respondió que sí. Ambos volvimos a entrar en su tienda, cerramos la cremallera y pusimos nuestros sprays de osos junto a nosotros. Te juro que en esos momentos no deseaba más que un oso viniera. Las horas se hicieron interminables mientras yo permanecía despierto y Cody dormía. Después de 3 largas y horribles horas, lo desperté y cambiamos de turno. Cuando Cody me despertó ya casi amanecía. Había luz afuera. Así que empacamos todo. Y para cuando terminamos, ya había suficiente luz para caminar de regreso al coche. Aunque podríamos haber manejado a otro lugar y pasado otra noche de camping, ninguno de los dos tenía ganas de seguir. Fue una experiencia aterradora, y creo que ambos solo queríamos estar en la seguridad de nuestras casas. Han pasado 6 años desde que esto ocurrió, y Cody me ha contactado algunas veces desde entonces para ir a acampar, pero realmente no he tenido interés en hacerlo desde esa experiencia. Las personas pueden ser realmente aterradoras. ¿Por qué había alguien allá afuera acechando nuestro campamento? La visión de esa cabeza en la oscuridad, mirando dentro de mi tienda, fue como sacada de una pesadilla. Puede que nunca vuelva a ir de camping,